Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Nos disponemos ahora a recibir de tu palabra, de tu enseñanza. Nos disponemos con temor y temblor para que no se diga una cosa por otra, para que tu palabra, que es verdad, sea nuestra verdad, la verdad de nuestras vidas, la verdad de caminar, de vivir en tu presencia, seas tú. Aleluya. Podemos acomodarnos y vamos a hablar de principios divinos y acerca de la palabra. Vamos a hablar de Jesús. Jesús vino a la tierra, tuvo 3 años y medio enseñándonos, ministrándonos todo lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Principios para establecer un legado. Y eso es lo que hay. Cuando usted estudia una carrera en la universidad, un grupo va hoy, otro va después, pero siempre es la misma enseñanza. Hay un currículum que siempre tiene las mismas materias, porque es lo necesario. Entonces, en su palabra está la materia del reino de los cielos para nosotros. Vamos a buscar la palabra en Mateo 16, 24. Vamos a empezar para ir por parte, hablando de cómo Jesús hacía las cosas y cómo enseñaba con el ejemplo. Iba enseñando. Dice la palabra en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bendito Dios. Entonces, Jesús es nuestro Señor y Maestro. Él es el Maestro, así le decían los discípulos. Él trajo la enseñanza. Él trajo lo que el reino de los cielos quería que se estableciera en la tierra. Él trajo el currículum que debemos cumplir para entrar al reino. Entonces, eso amerita una cruz. La cruz es ya ustedes saben que podríamos decir, es una cosa bien pesada, que con eso se castigaba en la antigüedad. Y la gente se le castigaba hasta morir. Y cuando no moría, le cortaban las piernas. A Jesús no tuvieron que cortársela, porque Jesús de Arimateo tomó el control de dónde lo iban a enterrar, porque el cielo hablaba por Jesús. Y José de Arimateo era uno de los eruditos que estaban ahí, que tenía poder. Siempre Dios pone un ayudador para cada uno de nosotros. Siempre nos da su ayuda, porque cuando nos dejamos establecer por el cielo, siempre habrá ayuda y la obra no se para. Entonces, la enseñanza que nosotros debemos vivir, ese es el camino. El camino que debemos seguir es el camino que Jesús recorrió. Es lo que Jesús hizo y tenemos que degustar la palabra. Es como cuando tú pruebas algo que estás comiendo. Esto tiene pimienta, pero está pasado de pimienta. Esto tiene esto. Eso es degustar, ¿verdad? Entonces, tenemos que degustar la palabra. Por ejemplo, aquí mismo, en el 16:23, cuando Jesús en un momento, vamos a leer desde el 21, ¿verdad? Porque vamos a predicar con la palabra.
La palabra de Dios, esa es la enseñanza, que no debemos quitárnosla de la mente porque caemos. Salimos del camino, salimos del riel que Él tiene establecido. Dice la palabra, desde entonces comenzó, cuando Jesús predice su muerte y su resurrección, en el momento que hizo eso, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a cambiarle la historia, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítale de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántos tropiezos, mensajeros de Satanás, todos nosotros hemos tenido por estar estableciendo el reino aquí en la tierra? ¿Cuántos desechos hemos tenido por estar estableciendo estas cosas? Pero nos hemos atrevido a decir, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No pone las cosas allá arriba. Aquí la mayoría, por no decir, porque cuando todos hemos caído, ¿verdad? Y pecado, todos estamos destituidos de su gloria. No podemos violar la palabra, ni excluirnos de lo que es carne. La carne engaña. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos sido tropiezos con otras historias bonitas y con otras cosas? Y me aconsejaron esto, y no debes hacer eso. Pero que eso no es literal, la Biblia no es literal, es que no lo entiende. Eso era en esa época, ya las cosas han variado. Como ahora quieren hacer una Biblia moderna. Y su palabra dice que no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. ¡Aleluya! Esas son las enseñanzas que trajo Jesús, las que nos van a ayudar a caminar por un camino recto. El camino de bien no es el bien de la tierra, es el bien del cielo. Y el hombre no lo entiende. Entonces, fíjense qué tenía Jesús que tenemos que tomar como otra enseñanza. Inmediatamente el discernimiento de espíritu que todos debemos tener, le dijo a Jesús que Pedro se dejó usar por Satanás. Nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu para saber que cuando alguien se quiera dejar usar por Satanás para hacer tropiezo en el camino de Cristo, Jesús es el camino, en el camino que debemos seguir. Entonces, Jesús trae la enseñanza. Vayan anotando. Era el maestro. Trae el discernimiento de espíritu. Porque lo que Jesús tuvo, nosotros tenemos que pedirlo y tratar de traerlo y trabajar para conseguirlo. Porque ese es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. La verdad de Cristo. La gente dice mucho, por la verdad Cristo murió, pero Cristo murió por la verdad. Y la verdad es una muerte. Porque cuando nosotros en situaciones, lo hemos dicho mucho, tenemos que necesitamos un pie de amigo y una defensa. Oye, nos quemamos la lengua y no nos atrevemos por la palabra. Ese es un valor en Cristo. Ese es un atributo divino. La verdad, plantarla. Tanta gente cristiana con doble vida y hablando mentira. Entonces el camino que todos queremos es hacia la vida eterna. Y creemos que es un camino fácil. No, Cristo rompe la cadena. Y tú con toda la cadena atravesas. Aleluya. Entonces, siguiendo la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usa Dios en la tierra? ¿A quién se quedó aquí? El Espíritu Santo, en la iglesia. Entonces la iglesia es el instrumento.
La iglesia es el instrumento seleccionado para la realización de los propósitos de Dios sobre la tierra. Dios puede tener una relación conmigo, puede tener con 20 gente aquí. Pero hay 100 y pico de gente que quitan la verdad de Dios. Pero si esos 20 y pico se plantan como Jesús, cortando con la espada que está en la palabra, y celoso, como decía Pablo, el celo de tu palabra me consume. Celoso con la palabra, hay que tener celo. Entonces Jesús tenía el celo santo, el cuidado. Tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Debemos ser tardos para la ira, pero lento para escuchar. Al paso escuchar. Eso trae discernimiento de espíritu cuando tú meditas. No puedes apresurarte. Tienes que esperar que Dios te hable. Entonces, en ese orden, de verdad, aquí dice, en Mateo 16, si nos vamos al versículo 18, 19. Cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, ahí mismo, le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Nosotros no podemos permitir que en este púlpito se predique otra palabra que no sea la Biblia. La palabra de Dios escrita, la enseñanza que trajo Jesús a la tierra. Eso ustedes tampoco deberían permitir como hijos de Dios, que nadie le quite el pan de vida, el pan que te va a ayudar. Entonces, la roca no era Pedro, eso lo sabemos, eso está muy claro. La roca era Cristo. La roca era el fundamento, ese es el fundamento sobre el cual iba a estar la edificación. Cristo es el fundamento para que nosotros podamos ser columnas. Esta roca, ustedes saben que se construía mucho con roca, con piedra, no habían los bloques todavía en la antigüedad, y Jesús siempre en sus parábolas usaba lo que la gente podía entender, porque era lo que la gente estaba viendo. Entonces, en una edificación, una roca que era fundamento, era una roca que tenía que entrar desde la simiente hasta el techo. Y esa roca unía dos muros para que la edificación, dos muros exteriores, para que la edificación no se cayera. Entonces, edificaré mi iglesia. Pero la roca es Cristo desde la simiente, desde el inicio. Nosotros no podemos tangibilizar su palabra, no podemos quitarla, porque eso nos saca, nos pone a tambalear, nos pone a dudar. Y el que duda es un hombre de doble ánimo, eso Dios lo desecha. Dios quiere firmeza, eso es fe. Cuando somos firmes en su palabra, estamos nutriéndolo en fe. Jesús trajo la fe del Hijo, eso hay que pedirlo, porque necesitamos ser llenos de esa creencia, no dudar. Te dicen una cosa y quita otra, y eso te quita el milagro y te quita todo lo que tú necesitas hacer, porque siempre estás ambivalente, siempre estás dudando. Pero la palabra te va sellando y te va dando firmeza, porque esos son los bloques que nosotros tenemos, ¿verdad?, que necesitamos, que van a ser el muro. Entonces somos esos muros pegados a la roca. Eso es como el pámpano y la vid. No se puede estar despegado del tronco. La iglesia no puede estar despegada del tronco, porque se secan las ramas. Entonces nosotros tenemos que siempre estar apegados a Cristo para no secarnos.
Y Cristo es su palabra, Cristo nos sostiene, es el pan de vida. Entonces, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca era Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí sí Cristo rompe la cadena. Ahí sí el diablo no puede hacer nada por ti. Porque tú estás pegado a la roca. Y tú sales a devolverle al diablo lo que tiene que devolverle. Porque con la palabra fue que Cristo pudo vencer. Y nosotros tenemos que seguir a Cristo y vencer también de la misma forma con la palabra. Y dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto hay que creerlo. Todo lo que el enemigo nos ató, todo lo que el enemigo ha hecho daño, todo lo que hemos pronunciado por nuestra boca, todos los caminos sucios donde hemos andado, porque tú en un momento muchas cosas creíamos que era camino de bien, pero con la palabra es que nos vamos despojando. Oh, pero mira, yo estuve por ahí, eso no era bueno. Ay, yo hablé, me redarguí. Mi hija Yana, yo la uso mucho con el discernimiento de espíritu y acepto sus sugerencias siempre. Y siempre hablamos de cosas muy profundas, porque hay cosas que aunque uno esté aquí, ¿verdad?, y tenga que llevar la palabra, siempre tenemos que buscar ayuda de la misma palabra. Siempre tenemos que apoyarnos con la misma palabra. Ella me pregunta, mami, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Entonces ella tiene la respuesta. Yo le doy la respuesta. Ella me dice, mami, pero esto por aquí, esto por allá. Y así discutimos de las cosas del reino. Porque las cosas del reino usted tiene que dilucidarla y discutirla con personas que estén en el espíritu. Porque a veces te encaminan mal. Y como dijo Pablo un día, que también estuvo confundido, ¿qué pasa en mí? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Saco el mal que hay en mí. Entonces nosotros no podemos seguir sacando el mal que hay en nosotros, porque así como Pablo lo entendió un día y ha sido de salvación para muchos, así nosotros tenemos que entender también esas cosas. Entonces, de verdad que esas enseñanzas de Jesús son poderosas. Entonces, el fundamento es Cristo, la principal piedra del ángulo. Efesios 2:20. Efesios. Jesús, siguiendo sus enseñanzas, vamos a poder, porque hay momentos en que queremos dar, y tú ves, bueno, pero no cogen por ahí, no cogen por allá. Es que no están leyendo la Biblia, es que no están viendo. Entonces, el camino de salvación es el camino de Cristo. Bendito Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2:20 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Queremos el Espíritu? El Espíritu está aquí, pero el Espíritu no entra si no hay santidad. Muchos no lo quieren creer ni lo quieren recibir, pero es creciendo bajo el fundamento de Cristo, la cabeza del ángulo, y en sus enseñanzas, edificándonos nosotros mismos y creciendo para que el Espíritu de Dios more en nosotros, more en la casa, more en la iglesia, porque Él está ahí. Pero como decíamos al principio, si no tomamos las enseñanzas, no conocemos la constitución del reino, no conocemos los principios del reino, y hay muchos que están equivocados.
y creen que están seguros de su salvación y están haciendo que muchos se pierdan. Ayer oí una persona con alto rango, como decimos, tenía una conferencia de valores y antivalores. Ay, bendito. Y yo dije, ay, Señor, tanta gente aquí confundida. Entonces, eran valores el mundo está dando como valores ahora lo que no son valores. El mundo está dando valores, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es lo que son valores, crear en valores, ¿verdad? En la Biblia no todo hay que creerlo, no todo es así. Esas son cosas, también hay parte de hombre, no son valores. Niños, papá y mamá, dos hombres, o papá y mamá, dos mujeres. Eso lo está dando el mundo como valor, ¿verdad? Esos son valores que, de verdad, para nosotros los cristianos, esos son antivalores. Esos valores que está dando el mundo, todo el mundo está muy claro, ¿verdad? Todo el mundo está muy claro. Pero hay otros valores que nosotros como cristianos lo damos como valores y no son valores. Porque los valores de nosotros tienen que tener virtud. Las virtudes del Padre, las virtudes del Hijo y de las virtudes del Espíritu Santo. Amar al prójimo, amar incondicionalmente. Esos son nuestros valores. Dar, ayudar al necesitado. Poner la segunda mejilla al que te ofende. Sigue para adelante. No le haga caso. Cristo no ha llegado a él. No lo pierdas. No lo pierdas mortificándote. Sigue caminando. Entonces, estamos para ayudar a los demás. Estamos estableciendo el reino. Y todos los errores que podemos cometer por la falta del conocimiento afectan. Entonces, el Señor nos dice que pidamos sabiduría, pero que pidamos sabiduría de lo alto. ¿Cómo conocemos lo alto? Si no leemos al alto y sublime que vino a la tierra, aleluya. Si no estamos seguros de lo que el alto y sublime hizo aquí en la tierra, en sus enseñanzas, entonces creemos que tenemos dones y no tenemos nada. A mí me da como un hervor cuando no puedo hablar porque mi esposo me manda a callar a veces. Aleluya, ustedes lo saben. Entonces no podemos confundirnos. Yo sé que es necesario que me manden a callar porque las cosas no se pueden hacer fuera de tiempo. Y eso me ha mordido mucho la lengua porque era más impulsiva. Pero hay que esperar el tiempo y orar porque Jesús esperó su tiempo. Era un apóstol, lo tenía dentro, ¿verdad? Pero así hablaba a los fariseos con otra sabiduría. No como todo el mundo se habla igual. Hay una dimensión aquí con el liderazgo que ya Dios me dio permiso. Todo lo que yo te diga, díselo. Aleluya, cuchillo para la garganta. Ya está bueno. Hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo aquí en la casa. Ya está bueno. Y ya está bueno de yo también. Ya Dios dijo no. Es para adelante que vamos. Tenemos que crecer. Hay que crecer. Entonces ya el conocimiento en esta casa, y yo creo que en todas las iglesias se tiene que hacer más rápido. Porque como decía Pablo, que oráramos hasta que todos llegáramos al entendimiento de la voluntad. En Pablo también pasó eso. Pablo era muy violento, muy rápido. Pero él recibió de Cristo que había que orar
hasta que llegáramos al entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, todo hay que pedírselo a Dios. Es la voluntad que yo ya vaya a fulanita y le diga esto, o a fulanito, y orar antes de hacer las cosas. Eso nos da garantía de que Dios nos ha enviado. Bendito Dios. Entonces, de verdad que bajo el fundamento de Cristo es que debemos crecer. Fíjense, la parábola de los labradores, después ustedes la leen, nos explica bastante bien en Mateo 21 cómo los labradores, nos va explicando los inquilinos malvados, que eran labradores, los inquilinos malvados. Realmente este hombre, hoy dicen en el 33, 21, 33 de Mateo, oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, estaba todo preparado. Preparó, el lagar es el almacén, lo cavó, lo hizo soterrado y todo estaba preparado porque se iba y lo arrendó. Pero cuando se acercó el tiempo de dar los frutos, esto es para compararlo con la iglesia. Esto lo podemos comparar con el padre de familia. El padre de familia vino y lo preparó todo para nosotros. Lo dejó todo listo. Todo listo. ¿Por qué tenemos que poner de más? ¿Por qué tenemos que quitarle al fundamento ya que ya está hecho? Entonces aquí se está presentando como padre de la familia. Entonces cuando se acercó el tiempo de los frutos, él fue a recogerlos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero miren lo que encuentran. Más, los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero tampoco. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús está diciendo esta parábola. Y esto se compara con la iglesia. Porque Jesús habla a los hombres. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Hace la pregunta Jesús. O sea, Él lo deja preparado todo. Entonces nosotros matamos la palabra, matamos las enseñanzas. Él lo deja todo ahí escrito, todo. Preparó los apóstoles. Tuvo el tiempo necesario para que todo quedara plasmado. Él no se le quedó ni una enseñanza. Porque quieren quitar el discernimiento de espíritu, quieren quitar los apóstoles, el fundamento de apóstoles y profetas. Quieren quitar los apóstoles, quieren quitar los profetas. Hay sectas que no creen en eso. Y entonces, sobre ese fundamento, porque ¿cuáles fueron los apóstoles? Los que Cristo nombró, los que Cristo hizo, los que Cristo formó. Entonces no podemos quitarle lo que Él hizo. Por ahí, a través de esas enseñanzas, sabemos que son inspiración divina. Porque no todo lo vamos a ver. Pero lo que no vemos es fe. Es fe. Entonces, en el 41 dice, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, aquí me voy a detener un poquito más. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Por eso sabemos que es Cristo. Y era Él hablando, es una parábola para la iglesia. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Igualito a quién? Igualito a la iglesia. El árbol que no da fruto será quitado. Es el tiempo. El que no hace las cosas a la manera de Dios, aquí no cabe. Aquí hay un solo norte. Y nuestra fe no es tenerle miedo a hombre, ni miedo a nadie. Nada se va a caer. Cuando Dios dijo, eso va por ahí. Y cuando hay un líder que lo planta, todo el respaldo baja del cielo. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Ese es nuestro Dios en el que nosotros creemos. Porque esa es nuestra fe, hacerlo. Cuando Dios dice, hágalo. Entonces, plantar el reino es cosa limpia, es cosa pura, no puede tener nada que lo manche, porque ahí no obra Dios. Entonces, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, ahí viene el quebranto. El quebranto llega. El rechazo y la muerte de Jesús fueron propósitos del cielo. Vemos que fue un propósito porque cuando Pedro le habló, le dijo, quítate de mí. Entonces, todos tenemos un propósito. Eso es importante saber porque Jesús lo tuvo. Los discípulos lo tuvieron. Los que estuvieron cerca de Jesús tuvieron propósito. Hay gente que no saben que si tocan hoy un instrumento, de verdad que lo felicitamos. Hay gente que no saben que si cantan bonito, Dios quiere usar lo que te ha dado para su gloria. Ese es un propósito en tu vida y hay de ti que no lo haga. Aleluya. Aleluya. Hay de mí que yo no preste mi boca. Bendito Dios, donde quiera que esté, donde quiera que estoy. Dios lo va a hacer. Entonces, para que viéramos cómo en la cruz fue que Jesús encontró el triunfo y la exaltación. Jesús nos está enseñando el camino que Él tuvo y a través de su caminar y su muerte en cruz fue que Él fue exaltado y vio la gloria. Pero tuvo un largo proceso. Hay gente que dan a media. Yo voy a la iglesia, yo salgo, pero mi vida continúa igualita. Ay de ti. Jesús vino a mortificar. Jesús vino a traer desacuerdo, a traer disección. Con la Biblia el mundo no tiene acuerdo. Y todavía eso se está peleando y se está luchando. Y ministros aprobándolo. En el mundo hay confusión. Estamos llenos de confusiones. La gente no sabe a qué creemos. Pero yo te digo que hay una cosa en que creer, que es su palabra. Su palabra, eso lo dije Dios. Todo pasará, pero mi palabra no va a pasar. Y eso hay que defenderlo porque peligra en este tiempo. Es la palabra de Dios. Está botada, aleluya. Ay, Dios mío. Entonces, cuando no hacemos las cosas conforme a la palabra, caemos en rechazo a Jesús. Por lo tanto, el reino también sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Porque surge la incredulidad. Y la incredulidad quita la fe. Y sin fe no se mueve Dios. Sin fe no se mueve el reino. Tú mueves el reino porque la fe se te potencializa. Porque tú has creído con fuerza.
con apego a la verdad, seguro de que Dios te está respaldando, seguro hacia donde tú vas. Jesús trajo la liberación, pero muchos no creen en liberación, le tienen miedo, porque no creen que el que venció a Satanás en la cruz también lo va a vencer a través de tu boca, lo que Él dice en su palabra, sacándolo fuera, reprendiéndolo y echándolo. No tiene derecho, no tiene parte. En el nombre de Jesús hay poder. Entonces delimitas el poder de Dios. Aleluya. Santo Dios. Entonces necesitamos trabajar la liberación, porque Jesús la liberó. Eso fue en las señales del fin. Y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre sacará fuera demonios. Lo que pasa es que Jesús procuró la unción. Y Él tuvo la unción, porque en Jesús obró el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dijo: el Espíritu de Dios está en mí. Por eso, en mi nombre sacarán demonios. En mi nombre los muertos serán sanos. Los enfermos serán sanos si tú lo crees. En mi nombre hay libertad a los cautivos, a los presos de la cárcel. Los van a ser desatados. Las mentes van a ser libertadas. Porque la sangre de Cristo, ese fue el poder que trajo a la tierra. Se derramó para eso. Porque si decimos que una de las virtudes más grandes, una de las cosas más grandes que trajo Jesús con su sangre fue el amor que derramó por cada uno de nosotros. Fue una obra de amor. Y nos va a quitar el amor a lo que estamos haciendo, lo que Él dice. Por amor Cristo murió. Y no amor de hombre. Amor que no conoce el mal. Amor que perdona y perdona 70 veces 7. Un amor incondicional como el que nosotros debemos tener. Y ahí sí le damos mordida a la carne, porque yo me he dado mordida. Pero no tengo derecho. Cuando ya Dios lo dijo, no hay derecho a salirnos de ahí. Porque salimos entonces de la protección divina. Es más grande el que está que nosotros. Y después yo lo veo tan bueno, esa gente, orando por ellos. Y yo meditaba, ay santo Dios, yo dije: Señor, si me lo recuerda. Yo meditaba, miren, cuando los negocios de nosotros estaban en su alto, bueno, todos saben. Había un señor que con un espíritu de envidia acusó el negocio. Acusó porque traíamos muchos furgones y muchas cosas. Y uno de los furgones lo sometieron a una investigación porque ese señor injurió. Pero sabíamos la verdad y lo abrieron todo, delante, todo, y como el que no tiene hecha no tiene sospecha. Pasa el tiempo y él como que estaba avergonzado. Pero después un día se me aparece en la fábrica con un amor tan grande. Con un amor tan grande que yo le dije: Melquiades, pero ¿y qué amor es que tiene este hombre ahora? Y dice Melquiades: bueno, las oraciones, Dios lo hizo. Pero como a los 2 o 3 años, él muere y le dice a la esposa: de todo lo que está a nuestro alrededor, solamente confía en Melquiades. Solamente confía en Él. Harás lo que Él te diga. ¿Qué es lo que hace Dios? El enemigo debajo de tus pies, y se queda la enseñanza. Y se queda la enseñanza. Dios es bueno y grande es su misericordia. Y así tenemos testimonios poderosos de la grandeza de Dios, de lo que Dios hace. Aleluya. Entonces, de verdad que si nos vamos al Apocalipsis, yo dije que no iba a predicar largo, pero tengo que terminar. Apocalipsis 2:17. Vamos a ver
Bendito Dios. Dice la palabra de Dios. Y el Apocalipsis 2:17, cuando él le habló a la iglesia que se acomoda, la iglesia que se acomoda, reprendamos eso, estar acomodados. Aquí hay trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Jesús decía, mi Padre trabaja allá arriba, yo trabajo aquí abajo. Yo trabajo también. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay más que vencedores. Todo el mundo se cree un vencedor. Todo el mundo se cree que ha vencido. Pero escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. Cuando la gente se cree vencedora, es verdad que el maná es el fruto, es la palabra, y tú puedes vivir recibiendo. Pero cuando la gente se cree que ha vencido, cree que ya terminó de comer, daré a comer del maná escondido. Eso es algo, eso es como lo que para ti es el manjar más grande, como el sabor del cielo en tu vida. Eso no es común. Entonces, muy rápido, sin vencer, mucha gente abusa de que tuvo un sueño, de que yo sentí esto, yo sentí. Como decía mi pastor, tú no sentiste nada. Bendito Dios, aleluya. Hay que así que decirle a la gente, tú no sentiste nada. ¿Lo validaste con la palabra? Hay que validar con la palabra de Dios. Hay que validar y hay que esperar crecer. Y hay que pedirle a Dios ese vencimiento, porque la gente se cree, está errada, está mal. Y esos son los que serán maltratados, serán desmenuzados, vivirán de prueba en prueba, porque no han obedecido. Pablo decía, el conocimiento de la voluntad de Dios, orar por eso, hasta que todos seamos llenos de la voluntad de Dios, hasta la estatura del varón perfecto. Señores, no todos lo sabemos, pero hay unos sabelotodos que se creen pastores o se creen apóstoles, que tienen la palabra en la boca, se creen que siempre la tienen. Y este es un camino difícil, no es tan fácil. Es de oración, es de búsqueda divina, es de ayuno. Hablar con Dios, sabemos que su espíritu, eso trajo Jesús, nos dejó el espíritu. El espíritu, el Padre tiene la enseñanza, el Padre tiene todo, el Padre es el que dirige. El Señor, Jehová, es el que dirige. Jesús vino a la tierra y trajo el fruto, trajo el pan, trajo la enseñanza, trajo todo lo que debemos hacer, todo. Trajo como ya, mi hijo, te solté para la universidad, pero te di todo lo que te di. No olvides las enseñanzas de tu casa. Cuando se casan, cuando se van, y a mí me ponía a llorar cuando se iban casando, porque no quería que olvidaran las enseñanzas de la casa. Entonces, Jesús no quiso, fue hasta la muerte luchando por eso. Pero vi al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más obra en santidad, como ustedes saben. Entonces, el contacto aquí en la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso es que todos debemos provocarlo. El Espíritu Santo, muchas veces, como dice aquí en el 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
había llegado un vocero del cielo, un ángel. Estamos en 2:12. Había llegado ese vocero del cielo, el ángel, que estaba pendiente de parte del Padre, porque somos hijos. Y como hijos tenemos que entender que si somos hijos, Él nos sigue, nos cuida. Va a caminar con nosotros porque Él guarda a sus hijos. Entonces ese vocero, el Espíritu Santo, es el que nos va a hablar. Y a veces, según Dios lo haga, lo va a hacer. Pero esas son pruebas que Dios te va a ir confirmando con la palabra que Dios te va haciendo. Por eso le habló a la iglesia así: daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Ninguno, no lo conocemos. ¿Y qué significa ponernos esa piedrecita blanca? El nombre que vamos a tener en el cielo, inscrito, una piedrecita blanca aquí, que desde aquí se vea. ¿Qué significa? El nuevo nacimiento, cambio de vida, transformación de vida, que has llegado. Como dice la palabra, es de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto. Y esa la va a conocer. Dice que eso solamente Dios conoce, solamente eso es, por eso que cuando la gente dice, me dijo Dios, digo yo, ay Dios mío, porque ese maná escondido es un secreto de Dios. Y tú lo vas a tirar cuando Dios te diga, no es el momento, aguanta. Yo creo que cuando estamos en esa situación que creemos que sentimos algo, y eso no tengan miedo de sentir, porque Dios lo hace. Se lo estoy diciendo para que no se salgan de la verdad y no se provoquen, porque en eso se cae mucho, en adivinaciones. Entonces, en adoración, tú vas a recibir mucho de Dios, mucho de su presencia. Tú tienes que sentir primero, ser sensible a cuando llega a su presencia. Sin presencia Dios no va a hacer nada. David era tan sensible a su presencia, los patriarcas eran tan sensibles a su presencia cuando entraban en esa adoración. En seco Dios no va, no creo. Hay profetas que son profetas de oficio y hablan por boca de Dios con mucha presencia, pero son personas que tienen que también estar orando y muy seguros de lo que Dios ha establecido. Entonces, cuando llega ese nuevo conocimiento, cuando llega la preparación, cuando estamos listos, el Señor nos prepara, ¿verdad? Podemos decir que estamos entrando. Jesús es el que da el maná. El ángel tenía la espada de 2 filos en la boca. Jesús es el verdadero pan del cielo. Esa es la primera palabra profética. Cuando a mí se me ocurre hasta hablar con alguien, con situaciones, lo primero cuando yo voy a hablar, lo primero que yo recibo es la palabra que me apoye, porque así se lo pido a Dios. Dame la palabra que apoye lo que lo voy a decir, porque no estoy segura. Y si la palabra no llega, yo digo, mira, mija, no recibo nada. Vamos a orar por eso, porque no sé qué decirte. O esto no es mío. ¿A cuánto yo no le he actuado así? Levanten la mano. Yo creo que todo el que han buscado saben que esa es de la manera en que actuamos, porque no somos muy rápidos en decir las cosas, por el cuidado que debemos tener de Dios. Entonces, Juan 6:32 apoya en esto, en el libro de Juan. Todo hay que hacerlo con apoyo. Ese es mi temor de Dios. Vamos a leerlo desde el 31. 6:31.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. De ahí baja. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Entonces, la vida de Cristo y la vida que queremos está en su palabra. El camino, la verdad, su palabra y la vida cuando vivimos la palabra y cuando nosotros mismos la damos por hecho. Ahí está la vida. La gente le gusta mucho buscar consejos y busca cosas que eso, la palabra te aconseja. Busca confirmación de lo que ya tú has orado. Así no hacen la cosa más fácil. Busca confirmación, porque es que si no, no hay por dónde coger. Entonces tú quieres la vida. Empodérate de la vida de Cristo. Empodérate de la palabra y ella es la que te va a dar la vida. Entonces, realmente Cristo ha resucitado. Su Cristo tuvo que resucitar. ¿Pero por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó. Ese era el plan de Dios. Porque Adán pecó. Y Adán, su pecado le dio muerte. Jesús resucitó porque Él fue el escogido del cielo, sin pecado, limpio, que tenía que darle la muerte al pecado, para poder limpiar el pecado de la tierra, para sacarlo de golpe en la cruz. Sacó con la muerte a todos. Tenemos derecho a la libertad en Cristo. Eso se quedó en la tierra. Cuando Cristo lo hizo, eso se quedó, porque esa es una enseñanza. El pecado te destruye, el pecado te mata, el pecado trae muerte. Pero cuando tú te dispones y tomas la vida de Cristo a través de su palabra, muere el pecado en ti. Y cuando muere el pecado en ti, la vida de Cristo empieza a crecer en ti. Entonces ahí tú empiezas a crecer. Porque es que la muerte mata. La muerte es un aguijón, pero es producto del pecado. Es producto del pecado. Estoy hablando de cosas espirituales fuertes. A veces con pecado nosotros no puede entrar en nosotros la vida de Cristo, como dice aquí la palabra, como dijo Juan, no va a entrar. Cuando tú sales, entonces de verdad que puede entrar, porque ya tiene el lavado de la sangre de Cristo, puede entrar, vas a digerir la enseñanza, vas a vivir la vida de Cristo. Entonces ahí sí Jesús es tu camino, es tu verdad y es tu vida. Y la cruz tuvo el sentido con la aflicción y la muerte de Cristo. La cruz fue la bendición más grande que tuvimos nosotros por aquel que se hizo maldición, aquel que tuvo que matar el pecado. Pero esa también es una enseñanza que se nos debe quedar en nosotros. Nosotros tenemos que matar el pecado del otro cuando queremos que esa persona llegue con nuestra propia aflicción. ¿Y qué es una cruz? Una cruz, ay, pero Dios mío, yo no puedo ver a fulanita. Ay, pero Señor, quítame ese odio, no te lo va a quitar. Dale un abrazo. Dame tu corazón que me empantaloné hoy, la voy a abrazar y la voy a besar y la voy a invitar a comer. Porque quiero la vida de Cristo. Porque me despojo de toda obra del diablo en mi vida. Porque quiero ser libre de verdad. Entonces, queremos la libertad. La libertad está en la palabra. La libertad está en Cristo en ti. Esa es la libertad. Y esperar, creer en la oración. Jesús trajo la fe. Jesús trajo el poder.
Era con el poder del Espíritu que se movía en él. No había llegado a la tierra, pero él era hombre, y aunque fuera hombre, al no pecar, el que no peca, Dios camina con él. Y decimos que la Trinidad es un misterio, ¿verdad? Dice la misma Biblia que es un misterio. Pero tratando de entender, los esposos, dice la palabra que somos uno, que somos una sola carne. ¿Y cómo es eso? Somos una sola carne, porque es en el Espíritu. Entonces la Trinidad son 3 en 1, pero el Padre es real, el Hijo es real y el Espíritu es real. ¿Y cómo son los 3 en 1? Porque la palabra es de los 3, porque el Espíritu que hay en Dios es de los 3, porque piensan, su boca, su pensamiento es de los 3. Esa es la dimensión espiritual que Dios espera de cada uno de sus hijos, y entrar en un proceso de santidad poderosísimo, porque Dios es bueno y ninguna arma forjada contra nosotros nos podrá hacer daño, y su vara y su callado nos infundirán aliento, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, porque vamos a testificar su poder y su grandeza en medio de las tormentas, porque hay libertad en Cristo Jesús. Dios le bendiga abundantemente, y seguimos con el gozo de la salvación. Él trajo la salvación. Son tantas cosas que Él trajo que no me dio tiempo. Después seguimos en otra ocasión, porque la vida de Cristo hay que absorberla para poder vivirla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.